Los sistemas de magia. Su sistema de magia. Los sistemas de magia. Sistemas de magia. Su sistema de magia. Un sistema de magia. Un sistema de magia. Sistemas de magia. Miren nada más. Tanto que les he hablado sobre sistemas de magia en mis videos y jamás se me había ocurrido la idea de hablarles sobre cómo hacer uno. Pero bueno, espero no haber llegado tarde a darles mi humilde contribución. Sí, ya sé que hay demasiados videos al respecto. Por esa razón intentaré ser lo más original posible y brindarles mi visión de cómo hacer un sistema de magia no solamente atractivo, sino también funcional. Pero bueno, si ya tienes tu sistema de magia hecho, eso no quiere decir que no debas verte este video. Tal vez aquí adquieras una que otra idea para poder seguir enriqueciendo tu sistema. Sin más, vamos allá. Si esto te interesa, este es tu lugar, te aseguro que te va a encantar. Bienvenidos sean todos a Fantasía Visceral, desentrañando en esta ocasión, bueno, por enésima vez, los sistemas de magia. Pero bueno, antes una aclaración. Si eres nuevo con el concepto de sistemas de magia, también conocidos como sistemas de poder en otros medios, te invito a ver mis otros videos, donde ahondo en esta definición. La necesidad de crearlos, su historia y evolución a lo largo de casi un siglo y las diferencias entre magia blanda y magia dura. Ya que si no estás lo suficientemente contextualizado con estos términos, se te hará un poco difícil entender la guía. Tranquilo, no es que sea tan complejo, es solo que ya he hablado una y otra vez de todos estos conceptos y si vuelvo a explicarlo aquí, alargaré eternamente el video. Ve a ver esos videos. Si te interesa este tema tanto como a mí, seguro pasarás un buen rato viéndolos. ¿Ya los terminaste de ver? ¿O ya los hayas visto? ¿O ya conoces esos conceptos de antemano? Bueno, no perdamos más tiempo y presta atención. Requisitos, condiciones, límites, restricciones, consecuencias, medidas. Estos son los sustantivos que se nos vienen a la cabeza cada vez que pensamos en sistemas de magia, ¿no? Y a pesar de ser válidos, se prestan para malentendidos y confusiones, no solo para el lector, sino también para el autor, cuando intentamos diferenciar, por ejemplo, un requisito de una condición, sustantivos que bien pueden ser sinónimos. Así que para no complicarnos tanto, en mi pretensión, debo decirlo, intentaré reducirlo todo a dos pilares: las limitaciones y las consecuencias. Pero tranquilos, eso no quiere decir que no voy a ahondar en los otros componentes de los sistemas de magia, solo que de estas dos columnas saldrá todo. Bien, como decía, los sistemas de magia en su sentido más básico tienen dos pilares fundamentales para su construcción: la limitación y la consecuencia. Y si lo que tenemos es solo un campo baldío, será alrededor de estos dos pilares donde se comenzarán a poner el resto de los ladrillos que darán forma a ese gran castillo que será tu sistema de magia. Perdónenme el dibujito, no es mucho, pero es trabajo mío. Y como notarán a lo largo del video, cada elemento carga el peso del otro. Así que si uno no está lo suficientemente bien construido, el otro se desmoronará, pues entenderán que están profundamente interconectados, que uno lleva al otro. Algo que hay que entender de entrada es que los sistemas de magia se basan en límites. Son los límites los que determinarán las consecuencias, ya sean deseables o indeseables. Limitaciones puede haber muchas, pero siento que la más importante es el recurso. Este es el límite más importante, como ya he dicho. Es el que le dará la verdadera identidad a tu sistema de magia, pues es la única cosa que no se podrá doblegar y siempre será necesario. Todo sistema de magia debe tener un recurso. El recurso es ese elemento a través del cual los usuarios podrán acceder a la magia. Viene de todos los tamaños, formas y colores. Pueden ser objetos tangibles o intangibles,
pero siempre será necesario para encauzar la magia. Sin acceso al recurso, el mago será tan mágico como una piedra. Estos son, por ejemplo, el Ki de Dragon Ball y el Nen de Hunter x Hunter como representantes de recursos intangibles, o los metales en Nacidos de la Bruma y los cristales en los Final Fantasy como representantes de un recurso tangible. Pero también los hay mixtos, como la luz tormentosa del Archivo de las Tormentas, que es un fenómeno mágico natural tangible en el sentido de que puede verse y en determinadas ocasiones solidificarse, pero etéreo en el sentido que proviene de una fuente mágica intangible, el poder de un dios. Otro ejemplo de recursos mixtos es el maná, por ejemplo, algunas veces representado como un fluido azul que puede basarse en pociones u otras veces simplemente como una energía de la naturaleza u otro componente de nuestros cuerpos al cual los usuarios pueden acceder. En este sentido, el tipo de recurso, si tangible, intangible o mixto, es a elección del autor. Por lo general, cuando nos sentamos a diseñar nuestro sistema de magia, ya tenemos adelantado el world building de nuestra historia, o al menos tenemos una idea. Así que ya es decisión tuya qué tipo de recurso quieres usar. Pero aquí un par de consejos para brindarle organicidad a tu sistema de magia. Por ejemplo, si tu mundo es uno donde la magia tiene tintes científicos o tecnológicos, quedaría mejor que el recurso sea algo tangible, como el Mako en Final Fantasy VII. Pero si tu mundo es uno de alta fantasía, donde la magia es otra corriente natural o es otorgada por alguna entidad superior, pues queda mejor que sea algo intangible, como el poder único de la Rueda del Tiempo o la espiritualidad de Lord of Mysteries. Podríamos también dividirlos en fuentes materiales o inmateriales. La fuente material serán, por ejemplo, los metales de Nacidos de la Bruma, que deben extraerse de las minas. La fuente inmaterial será, por ejemplo, el Nen de Hunter x Hunter, que está en todos los seres vivos y no es necesario extraerlo de la forma convencional. Describir el origen de tu recurso es un detalle a veces opcional, pero más temprano que tarde termina viéndose necesario de explicar. Muchos lo hacen, desde luego, pero la mayoría se decanta por una fuente inmaterial, siendo nada más que el poder de una deidad o un fenómeno natural del mundo. Y siento que, a pesar de ser funcional, le resta originalidad. Pero ustedes dirán, eso es solo un detalle del world building, ¿de qué me puede servir el origen del recurso? Y es una pregunta válida, aunque al mismo tiempo ingenua. El recurso es prácticamente de donde surge la magia, así que su origen será la fuente de la magia misma. Esto nos puede servir como un recurso narrativo interesantísimo, especialmente para cuando queramos doblegar las reglas del sistema de magia, pues aquel que controle la fuente de la magia casi que podrá controlarla sin límites. Si la magia es el poder otorgado por un dios, si se controla al dios o uno mismo se vuelve ese dios, pues tendrás recurso ilimitado y probablemente tu magia será ilimitada. Tal cual sucede con los poderes en el Archivo de las Tormentas. Aquel que controle una esquirla por completo tendrá todo el poder de esa investidura de Adonalsium y será imparable. Límites. Los sistemas de magia, como ya he dicho, se tratan de imponer límites a un poder. Por lo tanto, es muy difícil que funcione un sistema de magia cuyo acceso al recurso sea ilimitado. El recurso debe accederse en una cantidad finita, ya sea representada en objetos tangibles o en elementos intangibles que deben ser regenerados de alguna forma. ¿Qué tan fácil o difícil es acceder a este recurso? A este respecto se debe considerar la cadena de producción del recurso. Por eso, los recursos intangibles son los preferidos, pues al estar, digamos, en el ambiente o dentro del cuerpo, el acceso a este será más fácil y nos ahorraremos la explicación muchas veces ladrilluda de cómo y dónde debe obtenerse.
más allá de lo importante de usarlo con mesura, pues desde luego se gastará y tomará tiempo regenerarlo. En ese mismo orden de ideas, si tu recurso es un intangible, deberás ponerle límites a la cantidad que se puede usar y almacenar. Por lo general, esto se consigue en que entre más experimentado sea el usuario, más recurso podrá acceder y almacenar. Pero como ya he dicho, siempre habrá límites. No obstante, si tu recurso es tangible, debes considerar la cadena de producción. Pongamos de ejemplo a los tan usados cristales en la fantasía. Por lo general, estos cristales se encuentran en sitios de difícil acceso y muy limitados son en su explotación. Se deberá explicar entonces cómo se extraen y desde luego quienes tengan estas minas serán muy poderosos en ese mundo, pues son los principales reguladores del recurso. Asimismo, es importante explicar cómo se distribuyen. A menudo, como vemos en Final Fantasy VII, la materia está dominada casi que en su totalidad por Shinra, el principal extractor de Mako en ese mundo. Otra forma es, como siempre, mezclándolos. Muchos recursos intangibles requieren algo tangible para ser utilizados. Puede que el recurso intangible esté en el aire, pero para acceder a este, ya sea para utilizarlo o almacenarlo, requieran algo tangible, como un cristal o una poción, y que desde luego que conseguir estos objetos sea muy complicado. De la mano de la accesibilidad al recurso está cómo usarlo. Lo más sencillo es poner que simplemente se accede a este a voluntad, como ya he dicho. Pero para sazonar el sistema de magia un poco más, siempre es buena idea añadir otras condiciones a su uso. Estos son las herramientas y los conductos. Las herramientas son objetos, además del recurso, que el mago requiere para poder usar la magia, como las varitas de Harry Potter y la tinta especial en Witch Hat Atelier. Los conductos no son objetos concretos per se, sino más bien métodos específicos para acceder a la magia, como la necesidad de ingerir el metal en Nacidos de la Bruma o hacer círculos de transmutación en Full Metal Alchemist. Y como siempre veremos, estos conceptos no son categóricos, pues siempre se han de mezclar, como mi caso favorito de Witch Hat Atelier, donde es necesaria una herramienta y un conducto, la tinta como la herramienta para dibujar el conducto, en este caso el glifo. Como seguramente ya dedujeron, el único límite indispensable es el recurso. Los reto a que me nombren un solo sistema de magia que no tenga recurso alguno. Y como también se dieron cuenta, se puede sazonar al recurso con tantos matices que no es raro encontrar a un sistema de magia cuya única limitación sea el recurso. Y debo confesar que estos son los sistemas de magia que a mí más me gustan, los que solo se limitan al recurso. Pero vamos de nuevo a que la idea es sazonar tu sistema de magia para que sea más original, especialmente ahora que están tan de moda que parece que en cada piedra que levantes habrá un sistema de magia. Quieres hacer que el tuyo resalte. Por esa razón, no nos limitaremos a solo recurso y hablaremos entonces de las otras limitaciones. Definiremos a la aptitud mágica como la condición inicial para que alguien pueda hacer uso del sistema de magia en cuestión. Como todo esto se trata de límites, lo más probable es que tu sistema de magia esté al alcance de unos pocos y no sin esfuerzo. Claro, siempre puedes hacer que cualquiera pueda acceder a la magia, y vaya que presentaría una propuesta interesante, en la que el mundo está repleto de magos. Pero incluso en un escenario como ese, habrá niveles de aptitud mágica, ¿no lo creen? No todos los magos podrán usar el sistema igual. Algunos podrán doblegar los límites más allá del promedio, convirtiéndose desde luego en los más poderosos. Otros se limitarán a ser mediocres o simplemente promedio.
Para efectos de que quede más claro, vámonos entonces con la situación habitual donde en el mundo hay magia, pero solo unos pocos pueden acceder a ella. Aquí vemos dos tipos de aptitudes mágicas, las congénitas y las adquiridas. Pero estas no son excluyentes la una de la otra. En tu mundo pueden existir las personas que nacen con la aptitud mágica y también las que requieren aprenderlas, o que pueden ser congénitas, pero deben ser aprendidas. Desarrollemos un poco más. Si son congénitas, también las hay de dos tipos, las heredadas y las no heredadas. En las aptitudes mágicas heredadas, por lo general, la magia está monopolizada por unas cuantas familias, como en Nacidos de la Bruma, por ejemplo. Y en las no heredadas, la gente puede nacer con esta aptitud por mera suerte. O puede que en tu mundo los haya de ambos tipos. Tú decides. Las aptitudes mágicas congénitas suelen ser las más usadas, pues además de que te ahorrarás una buena tanda de explicaciones, ya es una limitación lo suficientemente sólida e inamovible, pues al menos que se pueda volver a nacer a voluntad en ese mundo, quien no nazca con la magia jamás podrá usarla. Si son adquiridas, que es el enfoque que me parece a mí más interesante, bueno, aquí sí te toca desarrollar a profundidad los requisitos para aprenderla. Nuevamente, los conceptos se mezclan, pues puede ser una aptitud mágica congénita que debe aprenderse para poder usarse, o si no, puede que alguien haya nacido con la magia pero jamás se dé cuenta de esto. También puedes desarrollar escuelas que la enseñen y la regulen, aquí haciendo uso de tu recurso, el cual cualquiera puede usar, pero está limitado su acceso a estas instituciones. O simplemente puedes usar conductos o herramientas para iniciarse en el camino de la magia, como en el caso de Lord of Mysteries, donde tan solo basta tomar una poción. Desde luego que la aptitud mágica sea congénita, adquirida o mixta, también tendrá sus condiciones. Si alguien nace o descubre por azar la magia, esto no le garantizará enseguida el poder usarla. Deberá esforzarse por dominarla, al menos que sea al favor de algún dios. Y bueno, no sé a ustedes, pero estas explicaciones ya me parecen un tanto sosas. A este respecto también entran las otras aptitudes, la física y la mental. En cuanto a la aptitud física, según sea la magia, se puede poner que para usarla es necesario gozar de algo tan sencillo como una buena salud o simplemente tener un buen estado físico, y por eso es necesario entrenarse y vivir saludable. Asimismo, con la aptitud mental, a alguien inestable emocionalmente, por ejemplo, se le dificultará aprender a usar la magia, o bueno, podrá aprenderla, pero los resultados no serán los deseados. Definir los tipos de magia es muy importante porque mostrará qué tan flexible es tu sistema de magia o no. Lo habitual es que exista un árbol de habilidades o una serie de caminos o tipos de magia a los que los usuarios pueden acceder. Esto puede ser una limitación en sí misma, en el orden de ideas de que un usuario solo podrá acceder a un conjunto concreto de habilidades, generalmente las que hacen parte del camino mágico escogido en caso de ser una aptitud mágica adquirida, o el afín a la aptitud mágica con la que se haya nacido, en caso de ser una congénita. Es decir, que no se podrá acceder a la totalidad de las habilidades mágicas. Habrá excepciones, claro. Algunos podrán doblegar esta regla, ya sea con aptitudes congénitas, el favor de deidades o simplemente mucho esfuerzo. Pero es casi que obligatorio aclarar si esto se puede o no desde un principio, y vaya que le dará personalidad a tu sistema, siendo esta limitación con la que más fantasea la audiencia: escoger el camino mágico que se les antoje más llamativo. Ahora vamos con el pilar que todos esperaban, lo que hace realmente llamativo a los sistemas de magia: el precio de no respetar los límites y el efecto de la magia. Sí, sé que la palabra consecuencia tiene una connotación ominosa, pero no debería ser así. El efecto del uso de la magia, es decir, la bola de fuego que se lanza,
es tanto una consecuencia como quemarse todo el brazo por no respetar cierta condición al lanzarla. Entonces, en ese mismo orden de ideas, digamos que hay dos tipos de consecuencias, las malas y las buenas. Las malas son los resultados indeseables, el precio a pagar por no respetar las condiciones, y las buenas son el resultado deseable, poder hacer uso adecuado de la magia. Vamos primero con las consecuencias indeseables, que sé que son las que todos esperan saber, morbosos. Las limitaciones son en sí mismas condiciones. Estas condiciones deben respetarse para hacer uso de la magia. Si así no se hace, pues el resultado será uno del todo desagradable. Puede ir desde que simplemente no se realiza el efecto deseado, es decir, no se encausa la bola de fuego si no se tiene el suficiente maná, o hasta daños al cuerpo del usuario, o peor aún, que en vez de una bola de fuego, se encauce una gran explosión que cause gran daño al usuario y a su entorno. Estas últimas son las mejores, pues son estas consecuencias las que le dan sentido a las condiciones. Si las consecuencias de no respetar las reglas no son lo suficientemente aterradoras, a nadie se le antojará respetarlas. Seamos realistas. Así funciona la naturaleza humana. Por tanto, entre más horrendas sean las consecuencias, más va a tener que prestarle atención no solo el usuario, sino también el mismo lector y hasta el autor. Puede ser que si no hay suficiente recurso mágico, el usuario tome un poco de su vitalidad para completar el hechizo y caiga gravemente enfermo, pierda algún órgano, memorias, cordura o hasta la vida misma. Ahora vamos con las consecuencias indeseables que no necesariamente tienen que ver con el mal uso de la magia, sino con su uso en sí, el precio de usarla. Desarrollemos esta idea. Hasta ahora, el efecto indeseable del uso de la magia ha sido por no respetar ciertas reglas. Pero ¿qué si incluso respetando estas reglas conseguimos efectos indeseables? Estos son los sistemas de magia que más me llaman la atención, los que tienen un precio más allá del recurso mágico, aquellos que dictaminan que los usuarios de la magia, entre más la usen, perderán sus emociones o terminarán locos, donde los usuarios desarrollan una adicción al recurso o a la magia misma, y se sienten impulsados a consumirla como drogadictos, perdiendo toda humanidad en el proceso. También están las que piden vitalidad a cambio de la magia, pudiendo ser que el recurso mágico es la vida misma, o sin importar si se tiene el recurso o no, siempre terminarán dando algo de su vida para poder usar la magia. Ahora sí entramos en materia. Sí, más de la mitad del video y apenas vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en los efectos de la magia, las consecuencias deseables, el encauzamiento de la tan famosa bola de fuego. En este elemento no me detendré mucho tiempo, por eso lo he dejado casi que para el final, porque la magia que se quiere encauzar es totalmente a discreción del autor. Si quiere que sea magia elemental clásica, control mental, adivinación, necromancia, etc. Esto lo decide el autor. Pero lo que sí es importante resaltar es que un sistema de magia bien hecho tiene sus habilidades bien estructuradas. Lo más llamativo es hacerlas como un sistema de niveles, me parece a mí, porque así la audiencia podrá fantasear de una forma más cercana con el sistema, y al mismo tiempo la sensación de progreso de los personajes se hará tangible. Si pones que tu personaje empieza en el nivel más bajo y que durante su aventura va desarrollando más habilidades hasta desbloquearlas todas, respetando las reglas que pusiste desde un principio, vaya que la audiencia se sentirá parte de dicho viaje y empatizará más con estos personajes que has creado. O bueno, no necesariamente serán niveles,
pero sí caminos de la magia, como el NEM de Hunter x Hunter o los caminos divinos de Lord of Mysteries. Estos sistemas de magia son tan exitosos porque la audiencia, luego de entenderlos, fantasea sobre qué camino le parece más atractivo y escogería si hiciera parte de ese mundo. Y por último, tenemos al techo de los sistemas de magia. Si las limitaciones y las consecuencias son las dos columnas principales y sus ramificaciones son los ladrillos, las excepciones son el techo, el lugar donde las consecuencias y las limitaciones se encuentran, dándole forma a esa gran construcción que has creado. Son las excepciones las que hacen especial a tu sistema de magia. No digo que siempre deban existir, pero siento que un sistema de magia demasiado rígido, tanto que parece una pseudociencia, tiende a aburrir. Todo tiene una excepción, tanto en la vida real como en la ficción. Pero no son las excepciones por sí solas las que brillan, sino su ejecución. Aquí siento que es donde los sistemas de magia fallan. Aquí siento que es donde los autores empiezan a desarrollar condiciones más de las necesarias para justificar sus excepciones y que no parezca trampa. El principal atractivo de estos sistemas es encontrarse con personajes que han conseguido doblegarlos, quienes serán los individuos más llamativos de esos mundos. Pero hay que hacerlo con cuidado, con organicidad y con previo aviso. Este previo aviso debe ser sutil, desde luego, pero ya desde las primeras páginas de tu novela, debe el autor entender, así sea de una forma superficial, los conceptos básicos de tu sistema de magia y que además existe esta u otra excepción. Claro está, todavía no se sabe cómo conseguir esta excepción, ni por qué existe. Pero seguro que la audiencia va a querer que tu personaje la descubra, pero que le cueste, que lo descubra tras un gran esfuerzo, no porque el poder de la amistad o porque algún dios se la otorgó. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Una deuda de video desde los principios del mismo canal. Tal vez me tomó tanto tiempo hacerlo porque siento que este tema se ha hablado ya hasta el hastío y esta plataforma está repleta de videos que hablan de lo mismo. Sin embargo, sin ánimos de parecer pretencioso, siento que merecían mi visión sobre cómo hacer un buen sistema de magia, especialmente a ustedes, los miembros de la comunidad, aquellos que se quedan hasta este momento del video. Genuinamente espero que les haya ayudado, o al menos que se hayan entretenido con toda esta sarta de locuras que he dicho. Agradecimientos especiales a los miembros de Patreon. Si te gustaría apoyarme más activamente, no dudes en suscribirte tú también. Tu aporte será de gran ayuda. También agradecer a la comunidad de Discord. Sin ellos, al igual que los de Patreon, nada de esto sería posible. Son los principales responsables de las ideas de los videos y de que me pase un rato agradable cada vez que entro al canal. Si quieres hacer parte, no dudes en ingresar. El link está en la descripción. Asimismo, no olvides dar tus opiniones en los comentarios, suscribirte y darle like. Sin más, esto es por ustedes. Hasta la próxima. Nos vemos.